Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. México destaca en el mundo por los elevados niveles de impunidad y ausencia de justicia que caracteriza los crímenes y desapariciones forzadas de decenas de miles de personas producidas estos últimos años. Los gobiernos de Alemania y Francia otorgan cada año el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Gilberto Bosques. Dicho premio, este año ha sido concedido al Movimiento por Nuestros Desaparecidos, que reúne 72 colectivos distribuidos en México de búsqueda de desaparecidos. Saludamos en nuestro estudio a Diana Iris, miembro del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México. Bienvenida, Diana Iris, a esta Escala en París. Buenos días y gracias por este espacio que nos permite visibilizar lo que estamos haciendo en esta visita. Gracias a usted por acompañarnos. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México acaba de obtener este galardón del Premio Gilberto Bosques. ¿Qué representa para ustedes este reconocimiento? Bueno, como bien dijiste, este Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México nos ha organizado a muchas familias para exigir y demandar, haciendo fuerza unida. Y este premio nos da mucho gusto que nos hayamos sido otorgado por el gobierno franco-alemán, porque además de visibilizar y de coberturar a las familias y al movimiento, nos permite elevar nuestra voz con la comunidad europea. El colectivo del que ustedes hacen parte logró que se aprobase la ley sobre desaparecidos en 2017, después de una batalla monumental. ¿Qué es lo que implica esta ley y cuáles son los problemas que han encontrado para su correcta aplicación, Diana Iris? Bueno, esta ley significa mucho para las familias porque había sido la recomendación de organismos internacionales como la ONU. Siempre había recomendado a México legislar en materia de desaparición y nos da la aceptación del gobierno mexicano de que hay desapariciones en el país. Además, con esta ley nos permite exigir en cada entidad federativa que se homologuen leyes locales a nivel de esta ley general, que nos da las herramientas para poder exigir con más fuerza y con el poder legislativo que nos provee. Las personas que forman estos colectivos evidentemente se han sometido a una doble pena, si se puede decir así. Por un lado, la pérdida de un ser querido, pero además los riesgos que implica el ponerse a buscar a estas personas que a veces son perseguidas. ¿Cuál es la experiencia que usted nos puede dar en este terreno? Bueno, para empezar, las familias nos sometemos a una especie de tortura porque la desaparición es un delito que se tiene en la historia, que es para infundir terror, porque no se sabe de la persona que está desaparecida, no se sabe si vive o muere. Y es en una constante incertidumbre cada día que pasa. Es vital para nosotros, ¿no? Entonces el riesgo es mayor porque el Estado mexicano se encarga de criminalizar y estigmatizar a las familias y a las personas que están desaparecidas. Estamos en constante, es una tortura cada vez que nos dicen, a las madres sobre todo y a las mujeres que estamos llevando a cabo esta lucha, que en la mayoría somos mujeres, y siempre nos dicen eso, pero a las madres en este caso, como es mi experiencia, nos han llegado a decir que nosotros no los educamos bien y que los desaparecidos andaban metidos en algo. Usted precisamente lo comentaba, usted es la madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido en 2007 en Coahuila. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los resultados que usted ha obtenido después de tantos años de desaparición de su hijo Daniel Cantú Iris? Como bien dices, desapareció en 2007. El próximo año, en febrero, ya son 15 años sin saber de él. Es una de las desapariciones que se empezaron a dar en el noreste de nuestro país. Realizado por Policía Federal, pues sufrir la desaparición de mi hijo ha sido devastador. Primero porque el fiscal general nos decía que estaba metido en algo, que si no traía dinero de más. Las familias no sabe de qué se trata, ¿no? Al principio, qué es lo que pasó, que es una desaparición. Sin embargo, por la necesidad de exigir verdad y justicia, hemos tenido que capacitarnos en muchas disciplinas. Lo que pasó con mi hijo en Coahuila, las desapariciones tienen
un punto en especial todas, sobre todo en el colectivo de FUNDEC, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México. El perfil es que la mayoría son hombres y sus desapariciones fueron en tránsito y colectivas, más de uno o muy pocas una sola persona. Pasaban en tránsito por trabajo o por diversión por el estado de Coahuila y fueron desaparecidos. Los contextos son diferentes a lo largo y ancho del país, pero al fin y al cabo el delito de desaparición es contemplado con la impunidad del Estado como un delito de lesa humanidad. Hay que saber que Coahuila queda en el norte de México, es un país que tiene 32 estados. Cifras oficiales hablan de más de 90,000 desaparecidos después del 2006. A este propósito, Diana Iris, ¿cómo nace Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México? Nace en el diciembre de 2009. Como un pilar especial, la iglesia tuvo que ver mucho porque nos acogió y de esta manera nos fuimos organizando para entender lo que pasó con nuestros familiares, para entender cómo teníamos que denunciar y exigir que se les buscara y que se les encontrara. Sabemos que es uno de los colectivos que tiene más tiempo organizado. Sin embargo, vimos con el paso del tiempo que las desapariciones se fueron dando en todo el país. Y como lo emitió el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas y también lo emitió en forma no oficial el Comité contra las Desapariciones Forzadas, que terminó su visita en México el pasado 26 de noviembre apenas, pero declaró que las desapariciones en México son generalizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que se desarrollan a lo largo y ancho del país. Diana Iris, la crisis de los desaparecidos en México surge en el año 2006 con la presidencia de Felipe Calderón y esta llamada guerra contra el narco. Se ha acentuado con el paso de los años. ¿Qué evaluación hacen ustedes con respecto a la política del actual gobierno dirigido por el presidente López Obrador en la materia de búsqueda de desaparecidos y sobre todo también de dar justicia en estos casos, de hacer justicia en estos casos? Bueno, solo hacer la aclaración que en México hay desapariciones de la mal llamada Guerra Sucia, De los años 70, de los años notablemente. 70, que también siguen desaparecidos. E igual manera el perfil era diferente, eran activistas sociales. Sin embargo, como bien dices, desde 2006 se inicia esta fallida guerra contra el narcotráfico, la militarización en las calles que también dio pie a la mayoría de las desapariciones y mucha inseguridad. Si bien es cierto, se inicia ahí, creemos que las prácticas fueron mal aplicadas, sobre todo mandar a los militares a las calles, que ellos estaban preparados para otra cosa, para la guerra y no para la protección de la sociedad en general. Perdón, se me fue tu pregunta. Sí, la pregunta es qué evaluación hace con respecto a la política del actual gobierno, sabiendo que precisamente el presidente López Obrador también ha decidido de mantener las Fuerzas Armadas en la calle y de llevar esta guerra contra el narcotráfico. Si bien es cierto, antes, cuando ya había sido electo el presidente actual, nos reunimos con él antes de que tomara cargo y él dijo que su prioridad en su administración iban a ser las personas desaparecidas y que no iba a haber techo para los recursos para que se encontraran a las personas. ¿Y ha sido así? Sin embargo, a eso voy, su discurso fue más mediático y político que nada, porque vamos a la mitad de su administración y si bien reconocemos que se ha aceptado que las desapariciones en México, el número de desaparecidos en México, como bien dijiste, 94,000 personas desaparecidas, y lo reconocieron y han hecho algunas cosas, no ha sido suficiente para realmente, en su discurso mediático dijo que iba a dar todo, ¿no? Su prioridad. Sin embargo, creemos que ante esta cifra y ante los 52,000 personas que están sin vida en algunos CEMEFOS y demás, reconocemos que son cifras de horror, ¿no? Ciertamente. 94,000 y 52,000, que se deberían hacer prácticas más extraordinarias porque esto no es ordinario. Sin embargo, se quiere resolver de la manera como si fueran menos personas
y creemos las familias que no se han hecho los esfuerzos suficientes para darle a la sociedad mexicana justicia, verdad y memoria. Afrontar este tipo de desapariciones como personas que son, no como un simple número. Exactamente. Sin embargo, aunque en el área, en la parte legislativa se ha avanzado, tenemos la ley general, como habíamos comentado, tenemos protocolos de búsqueda. Sin embargo, la Fiscalía General de la República ha obstaculizado y ha dicho que a partir de la ley general se va a dedicar a la investigación de los hechos y se niega a dar el reconocimiento a ser buscado de las personas desaparecidas. Diana Iris, se sabe o se ha dicho que muchos de los desaparecidos han fallecido, sin embargo sabemos también que hay testimonios de gente que ha reaparecido y que han testimoniado de que fueron objeto de secuestro y de ser obligados a trabajos forzados. ¿Qué sabe usted de su colectivo a propósito de esto y sobre todo cuáles son hoy en día las regiones o las zonas, si se puede hablar en estos términos, más peligrosas en México en términos de desapariciones? Esta comparativa y este hecho tan nefasto de publicar que las personas desaparecidas pudieran estar muertas o pudieran estar sin un corazón que late, ha sido un discurso mediático. Porque nosotros, las familias de todo el país, siempre nuestra demanda principal es un eje de vida, una búsqueda en vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Sin embargo, por eso le comento a usted que ha sido un discurso mediático, porque quieren decir que con 52,000 personas que están sin vida, sin identificar, que son 52,000 personas desaparecidas. Si bien es cierto que son cuerpos de personas que tienen familia, que también los deben estar buscando, no puede decir que ahí están todos los desaparecidos. ¿Por qué? Porque nosotros exigimos una investigación para dar con ellos como sea, pero siempre, vuelvo a repetir, con un eje de vida, una búsqueda en vida. Pues esperamos que con esta presencia aquí en nuestros estudios, esto les permita a ustedes avanzar en esta lucha precisamente por la reaparición de estas personas que han sido desaparecidas, sus seres queridos. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. Agradecemos a Diana Iris su presencia en nuestros estudios. Yo recuerdo que usted es miembro del colectivo Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila y México. Gracias por habernos acompañado, Diana Iris. Y aquí les quedamos con ustedes, les damos una nueva cita la próxima semana en otra escala en París.